Bueno, jueves 18 de agosto, vamos a comenzar nuestra clase de Torá. Estamos en el capítulo 22 de Vaikra, Levítico. Voy a compartir en pantalla el texto y vamos a empezar. Habló Adonai a Moshe diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y que se aparten de las ofrendas sacras de los hijos de Israel y que no profanen el nombre de mi santidad. Lo que ellos me consagran a mí, yo soy Adonai. Diles a ellos: por vuestras generaciones, cualquier hombre que se acerque de toda vuestra descendencia a las ofrendas sacras, las que se consagren los hijos de Israel para Adonai, estando impuro, será truncada la presencia de ante mí, yo soy Adonai. Bueno, creo que hay alguien que está haciendo mucho ruido. No sé quién es, así que yo los voy a Yo no estoy silenciado. No estamos muteados. Esperen, yo los silencio a todos. El que quiera hablar se desmutea. Así no estamos identificando al culpable. Estamos todos responsables. ¿Qué es lo que sucede acá? El pueblo de Israel está sentando las bases de lo que va a ser la forma de vida de este pueblo. Y la forma de vida del pueblo incluye un grupo de gente que no va a trabajar en las actividades cotidianas, que no va a tener posibilidades de tener un empleo, una profesión o una empresa, y entonces se va a dedicar al ritual y a la educación. Kohanim y Levim no van a poder ejercer una tarea de trabajo, sino que van a ejercer una tarea ritual y educativa. Dentro de esa restricción, entonces, el modelo tiene que implicar cómo va a subsistir esta gente, de qué va a vivir. Yo creo que alguna vez les conté, el modelo egipcio era que los que se dedicaban a eso eran los más privilegiados, eran los dueños de la tierra, eran los dueños de bienes muy valiosos, y desde ahí podían vivir tranquilos. El pueblo judío armó otro modelo. Y el modelo es: esta gente no trabaja y es responsabilidad de la comunidad alimentarlos y darles vivienda. En este capítulo en particular, en este comienzo, habla de la parte de la alimentación. Entonces, de lo que la gente lleva y dona al templo, hay una parte que se debe separar, y esa parte que es kadosh, que es sagrada, pero que es distinguida, es separada, no puede profanarse, no puede arruinarse. Y la manera como se arruina eso es que o lo coma alguien que no corresponde, o quien lo coma no esté en estado de pureza. Así que está marcando un poco ese juego en esta parashá, este capítulo, la Torá, para que todos tengan en claro más o menos cómo distribuir sus funciones en la sociedad. Ese modelo cambió, digamos, hoy no está más vigente, porque el modelo de ofrendar comida en el templo no funciona más. Y cuando uno ofrendaba comida, debía llevar una cantidad tal donde una parte se separara y era para los Kohanim o para los levitas. Es decir que a mí me gusta el concepto atrás de todo esto, donde vieron que siempre decimos, bueno, somos todos responsables uno por el otro. ¿Qué significa eso? Bueno, este es un ejemplo, donde algunos van a ejercer ciertas funciones para ayudar a otros, y otros van a aportar cierto alimento, cierta vivienda, para que los primeros tengan la posibilidad de subsistir. Es decir, que es un modelo donde todos nos necesitamos a todos. No hay gente más importante o menos importante. Cada uno hace algo que el otro necesita. Y todos somos imprescindibles en lo que podemos hacer. No hay un estatus sacerdotal que descalifique al resto o que los ponga por debajo. Y no hay un estatus de el que trabaja y le va bien y tiene éxito que descalifica al otro. Cada uno hace lo que tiene que hacer y contribuye con la vida del otro. Y eso es un poco lo que acá plantea la Torá. Y va a estar dentro de esto preocupada que esto se implemente sin desvirtuar el procedimiento. Entonces, por ejemplo, el 4.
cualquier hombre de la descendencia de Aarón que estuviese leproso o tuviera flujo de las ofrendas sacras, no habrá de comer hasta que se purifique. Y el que tocare a cualquier persona impurificada por tocar un cadáver de un hombre que se tuviera eyaculación de semen, le pasó lo mismo. Un hombre que tocare cualquier reptil que se impurifica, lo mismo. Son todas las impurezas que pueden acaecer, que en el momento nos leímos. Entonces, la persona que tocare en él quedará impura hasta el atardecer y no habrá de comer de las ofrendas sacras hasta que haga ablución de su cuerpo en el agua. Y me parece interesante esto, y no sé si hay un chat que no vi, ahora veo, que no es que como yo soy Cohen, no es mi caso, pero supongamos que yo soy Cohen, entonces yo estoy por encima de las leyes. Yo soy Cohen y estoy sujeto a las mismas leyes que los demás. Y si bien hay una porción de comida que es especial para mí, solo la puedo comer si estoy en condiciones de comerla. Y si no, no puedo. Me tengo que abstener, me tengo que purificar y después poder hacerlo. Es decir que las leyes son para todos. Las restricciones son para todos. No es que hay gente que tiene restricciones y gente que es poderosa, sino que todos tenemos que entender que el modelo de desarrollo personal se logra, se consigue cuando uno entiende que tiene que tener distinciones. Esto puedo, esto no puedo. Ahora sí, ahora no. En este momento sí, en este momento no. Ese es un poco el concepto. Y que cualquier persona, Cohen, Leví o Israel, se impurifique con las mismas cosas, es el mejor ejemplo de que somos todos iguales. Y que no se pone a nadie por encima del otro. Que no hay esencias de personas diferentes. Que somos iguales. Y por más que esto parezca obvio y evidente, en la antigüedad no lo era y hoy en día a veces tampoco. Hay gente que se siente que está por encima de las restricciones que le afectan al común de la gente. Y en este simple texto, el objetivo es dejarnos a todos bastante igualados. Entonces, los ortodoxos tienen el respaldo de la Torá. A ver, Tomás, que pediste también la palabra y el chat era tuyo. A ver, te escucho. No, la que pedía la palabra era mi mujer. No, yo decía, entonces los que están en la Yeshua las 24 horas del día, está perfecto. No tienen que colar, o sea, No, tienen una misión y lo demás que pongan su parte para que ellos puedan estudiar tranquilos. el modelo de la Torá no es para los que estudian Torá, era para los Kohanim cuando había templo y su labor era los sacrificios y los rituales del templo. A mí me molesta que la gente llegue tarde a la clase, ¿viste? Es una cosa que no me banco mucho. Y acaba de llegar nuestra alumna tardía, que llegó tarde, tiene media falta. ¿Qué ya empezó? No, te estamos esperando, mi amor. No empezamos. No, es verdad, ojo con eso. Si alguien se siente heredero de los sacerdotes, hay que mandarle una terapia. No hay herederos. Que alguien diga, como en la antigüedad la Torá permitía que los sacerdotes no trabajaran y se dedicaran al ritual todo el día, ahora nosotros estudiamos todo el día, que nos mantengan otros. No es el modelo que propone la Torá y no es el modelo que propone el Talmud. Es más, en el Talmud hay discusiones de rabinos, es interesante, pero espera, quiero ver si Irene quería preguntar algo, pobre que pidiera la palabra. Pero antes quiero retrucarte. Dale. Yo conozco un afamado rabino, que lo conocemos todos, que siempre nos explica que hay que tomar el contexto, o sea, que en la o sea, hoy tenemos que verlo con los ojos de hoy. Entonces yo interpreté lo que te escribí, tomando lo que nos transmite este famoso rabino. El rabino ese debe ser bastante malo, eso seguro. Pero no, las interpretaciones del pueblo judío no son personales. Eso también es súper importante. Los procesos interpretativos son colegiados en los marcos rabínicos de estudio. Porque si no, más allá, no sé si lo decías más en serio o más en chiste, pero si no, es muy peligroso el judaísmo, porque si no, cada uno va a interpretar lo que le parece y todos encontramos cierta lógica en nuestra interpretación. Entonces, en lugar de un judaísmo, vamos a tener un tomismo, un fabianismo y un puchismo.
y la verdad es que el tercero me preocupa. La pregunta era muy en serio, y entonces la respuesta, me acabas de dar, es que tiene que ser ahora no me acuerdo, ese El cuerpo grupo, rabínico, más allá que la asamblea, pero... Exacto, la asamblea, o sea, tiene que ser, y la asamblea no respalda lo que yo te pregunté. No, pero ahora te voy a contestar con algo del Talmud que ahora vamos a eso. No surge porque los Kohanim no trabajaban, ahora hay un grupo que no trabaja para estudiar la Torah. Pero ahora te voy a contar la discusión que hay en Talmud, pero primero quiero escucharla a Irene, que la dejamos grabar ahí. Bueno, mi pregunta es sumamente práctica porque yo, como administro en mi casa y pienso que hace 3000 años no había heladeras, había como una organización de que una familia o una persona hacía la ofrenda o el sacrificio, pero no podían ser 5 el mismo día con 5 vacas o 5 cerdos. Bueno, cerdos no serían, pero porque si no, y si solo de eso se come una parte para los Kohanim, es decir, había una especie de organización, obviamente. Sí, era una tremenda organización. Estaba estipulado y reglado qué cantidad de sacrificios por día, los turnos por día. Había turnos de sacerdotes que tenían que cumplir una tarea en tal horario. Todo eso está descrito en la Mishnah, que el día que se reconstruya el templo, tienen todo el know-how. Tienen el manual de procedimientos tal cual como debía ser, y había varios sacrificios por día porque había muchos que alimentar y porque había mucha gente que traía en diferentes momentos, por diferentes circunstancias. Pero estaba arreglado, estipulado, cantidad de animales, cantidad de ofrendas, digamos, todo estaba estipulado. Como decís, se consumía, no se guardaba. Y de hecho hay algunos sacrificios que lo que no se podía consumir se quemaba en el fuego y se terminaba con la ofrenda. Vamos al tema anterior con una discusión que surge en el Talmud. El Talmud se pregunta si el rabino debiera ser rabino solamente o debiera trabajar y hacer de rabino en su tiempo libre. Y hay rabinos que defienden cada una de las posturas. Ahí no hay acuerdo. No como herencia del modelo, sino como un nuevo modelo. A ver, el que va a dedicarse a enseñar Torah toda su vida. No piensa en rabino el que hace el bar mitzvah, el casamiento, el que va al cementerio, sino piensa en el rabino como el moré, como el maestro, como aquel que se va a dedicar a enseñar. Que también va a estar en los rituales y todo, pero ustedes tienen que saber que la vida judía clásica y tradicional no requería del rabino para el ritual, requería del rabino para el estudio. Porque cualquiera se levanta en un templo tradicional y conduce la tefilá. Y para hacer un casamiento, para hacer la asociación bar mitzvah, no hace falta un rabino. No lo digan esto porque me quedo sin laburo, pero lo puede hacer cualquiera. O sea, cualquiera que conoce básicamente el funcionamiento lo puede hacer. Y en las comunidades más tradicionales y en la antigüedad, todos conocían el funcionamiento y entonces había mucho más participación de la gente. Entonces, la tarea rabínica era enseñar básicamente esto, era estudiar juntos y poder enseñar. Entonces algunos rabinos del Talmud dicen, bueno, si esa es tu tarea, laburá como cualquier otro, y cuando la gente termina de laburar se encuentran y vos enseñás. No hace falta que seas rabino y vivas de ser rabino, sino que tenés que ser remisero, comerciante, farmacéutico o lo que quieras, y cuando cerrás la farmacia, te vas a estudiar. Y otros decían, no, si querés ser un buen rabino, dedicá tu vida a eso, porque tenés que estudiar, porque tenés que prepararte, porque tenés que profundizar los conocimientos y después podés dedicarte a enseñar de otra manera. Y ambos tenían su justificación, porque aquel que decía que trabajes, lo decía por dos grandes motivos. El primero es para que entiendas de lo que hablas, porque así como algunos dicen que un error de la iglesia es que el cura, al no tener familia, no termina de entender lo que es una relación de familia, de pareja, de hijos y demás, y le falta profundidad a la hora de entenderte, de aconsejarte y de contenerte, aquel que vive sin trabajar tampoco entiende lo que es el desafío de trabajar, de pagar impuestos, de pagar sueldos, de llegar a fin de mes, de todos los... Es como cuando le dicen a los políticos, vos no gastás, no usás, entonces no sabés, no generás, no sabés lo que es eso. Entonces,
como que le decían que el rabino debía trabajar también primero para que tenga una dimensión de comprensión y de empatía hacia aquel que trabaja todos los días. Y segundo, así no depende del aporte de nadie. Entonces, si uno tiene la independencia de decir lo que siente que tiene que decir, sin quedar bien con el millonario de la comunidad, porque no depende de su aporte para vivir, porque se mantiene solo, tiene más independencia. Y puede fijar criterio en forma más consistente con lo que piensa y no a veces presionado por una carencia o por una falta o por lo que sea. ¿Se entiende? Entonces, con estos dos argumentos tenían un punto fuerte. Por supuesto que del otro lado también hay puntos fuertes. Porque si vos querés un buen rabino que sepa y que estudie, no lo hagan laburar 9 horas por día en una cosa distinta, porque después no le queda mucho tiempo para profundizar y para ser bueno y para estudiar. Entonces, digamos, obviamente cada lado tiene su argumento. Y quedó abierta la discusión. Y hay al día de hoy rabinos que eligen tener una profesión no como el movimiento conservador que la tiene por lo académico. O sea, yo para ser rabino del movimiento conservador tengo que tener un título académico. Pero no solamente para que tenga un trabajo, sino para que tenga una formación intelectual que te da el haber tenido un recorrido en la universidad y tener un título universitario. Entonces, hay hoy rabinos que dicen hay que trabajar además de ser rabino, y hay otros que se dedican su vida a ser rabino y yo a comer las cosechas. Claudio, habías levantado la mano y la bajaste. ¿Querés decir algo? ¿Te arrepentiste? Algo, no me arrepiento. Algo que te comenté en una clase hace más de un año, me acuerdo. En la ciudad vieja de Jerusalén, me llevaron una vez a un museo de los Kohanim, donde mostraron toda la vestimenta, mostraban cómo vivían y explicaban. Y entre otras cosas que dijo la persona, la guía del mismo museo, actualmente hay más de 170 personas preparadas para el tercer templo, para asumir la condición de Cohen Gadol si llega la oportunidad. Te lo comenté hace un año en una charla que también tocamos el tema y me vino a la memoria. Y yo creo que te contesté, o te lo digo ahora si no lo dije en ese momento, que cuando Rabin y Moshe Dayan en 1967 entraron a la ciudad vieja de Jerusalén en junio del 67, cuando terminó la guerra de los 6 días, ingresaron a Jerusalén vieja, había un grupito de gente que tenía los planos y que tenía dinamitas y que quería entrar para volar la mezquita y el Duomo de la Roca y empezar la construcción del tercer templo. Y tienen todo, tienen los planos, tienen los diseños de los utensilios que van a ir y tienen los Kohanim listos y preparados con su procedimiento. Baruch Hashem, gracias a Dios, no lo consiguieron. Pero sí, está todo organizadito. ¿Cómo se interpreta la actividad rabínica? Es un trabajo más que fundamental. Es un trabajo más que fundamental que es la educación. A ver, Saúl. No, adhiero, obviamente, y respeto gente que ha estudiado todo este tema mucho más que yo, pero realmente pregunto eso, es decir, si es que te obliga, el pensamiento que te obliga a trabajar para tener el conocimiento y demás, y la educación y la transmisión de conocimiento no es una actividad, no es un trabajo. Es complejo porque los rabinos discutieron esto en el Talmud y dijeron que nadie debiera entender que enseñar Torah es un trabajo, porque es una mitzvah y no debiera ser considerado trabajo. Entonces, por eso discutían mucho esto, y de hecho, yo creo que algunas les conté, tuvieron que destrabar cómo hace un rabino para cobrar, porque no les cerraba que un rabino cobre por enseñar Torah, que debía ser una mitzvah para él. Entonces inventaron un concepto que hoy se sigue usando en abogacía y en derecho, que es el concepto del lucro cesante. Entonces ningún rabino cobra por enseñar Torah, sino que cobra porque durante el tiempo que está enseñando Torah no puede estar trabajando. No cobra por lo que hace, sino que por lo que deja de hacer. Y ese es un artilugio, ese claramente un truquito.
pero es conceptual, es ideológico, es para que nadie pueda decir el día de mañana, che, este cobra por una mitzvah. Entonces, para que no se cobre por la mitzvah, inventaron ese juego, ese modelo ideológico. Y con respecto a si es un trabajo o no, también es un tema a qué debiera dedicarse el rabino. Y lo mejor que pasa en los países desarrollados es que el rabino se dedica a una de las tareas rabínicas, porque no todos tienen talento y conocimiento para todas las ramas de una tarea rabínica. Entonces vos tenés que tener rabinos especializados en lo que se llama el rabino de púlpito, el rabino sinagogal, es el rabino clérigo, que lo que hace es conducir rituales, hacer ceremonias, ir al cementerio, casamientos, bar mitzvah, nacimientos, prédicas y demás. Pero hay rabinos que son especialistas en juventud. Entonces lo que hacen es generar programas educativos y saben cómo llegarle a los chicos y desarrollan habilidades pedagógicas para transmitir a los chicos. A otros rabinos que se dedican a escribir y lo que hacen es producir contenido, material, publicar. Y hay rabinos que se dedican a la esfera pública y entonces hacen lobby y hacen medios de comunicación. En la Argentina el rabino tiene que hacer todo, porque no hay posibilidad de que una comunidad tenga un rabino para la juventud, un rabino para el púlpito, un rabino para escribir, un rabino. Entonces, es un poquito lo mismo que tal vez nos pasa en otros aspectos en la Argentina, ¿no? Vos en el exterior, en algún país desarrollado, te contratan por una gerencia en un trabajo y haces un trabajo. Acá sos gerente y sos todólogo, y tenés que hacer de todo, y tenés que resolver 500 millones de cosas distintas. Bueno, es un poco lo que pasa. Pero debería haber perfiles como más específicos y más... El Moel sí, Moel es un trabajo, y ahí es más sencillo porque Sofer, Moel y Yohet son 3 trabajos concretos, puntuales, y se cobra por lo que hacen en esos 3 laburos. Y sí, hay rabinos que no saben ni cantar, eso pasa. Alguien me escribió respecto a eso, pero yo no conozco a ninguno que le pase eso, pero debe haber algunos que no saben ni cantar. A la puesta del sol, él será puro y después podrá comer de las ofrendas sacras, ya que su pan es. Y eso es importante porque la situación de impureza siempre es transitoria, y hay un ritual que te vuelve a dar la pureza. Y aquello que es tuyo te espera, te aguarda, no lo perdés por estar impuro, no hay castigo. Porque alguien podría decir, ¿sabes qué? Como hoy vos no cuidaste tu pureza, acuérdense que los Juanín tienen que cuidar su pureza, hoy te descuidaste y tocaste un cadáver, o tuviste una eyaculación, o tuviste alguna situación que te impurificó, como castigo, te quedás sin tu alimento. No, el texto dice, no, haces el rito pasar a mí, que baja el sol y ya estás puro de vuelta, y ahí podés ir a buscar tu porción de comida. O sea, la pureza y la impureza no es un castigo, no es una transgresión, no es algo que te deja, que te hace perder tu derecho. Lo que hace es, te invita a la mikve, te invita a la purificación y a recuperar tu estatus y lo que tenías. Sí, Pato, la mikve es cualquier curso de agua natural y cualquier reservorio de agua de lluvia. Así que una mikve, pero esto no funcionaba cuando caminamos el desierto, esto funcionó cuando entramos a Tierra de Israel y armamos, digamos, esta es la organización del culto cuando llegamos a la Tierra de Israel. Y en Israel hay mikvaot naturales. Acuérdense que el Mediterráneo es una mikve, que el Kineret es una mikve, que el Mar Muerto es una mikve, y que cualquier reservorio de agua, de pozo como el agua de lluvia, es una mikve. Tiene una cantidad mínima de agua y demás, pero es una mikve. Así que sí, se podía utilizar y siempre tuvimos. La arqueología muestra que hay muchas mikvaot construidas en Israel y en Jerusalén y en Sfat y demás. Hay mikvaot. Carne de cadáver de animal o de animal devorado no habrá de comer para impurificarse con ella. Yo soy Adonai. Bueno, esta es una restricción que también se aplica a kashrut.
Acuérdense que no se podía comer la carne que no fuera preparada por un yohet. Una muerte natural de un animal o un animal muerto en batalla, en combate, en pelea con otro, no es kasher, no se puede comer eso. Habrán de guardar mi observancia para que no incurran con ella en error y murieren por él cuando lo profanaren. Yo soy Adonai, el que los santifica. Quiero ir si no les molesta, un segundo al hebreo para este versículo, para cuando hay algunas palabras que son como claves, está bueno. Beyambru et mishmarti velois u alab het umetubo ki yehaleleu Adonai, Ani Adonai bemikdash. Entonces, acá Beyambru es una palabra que ustedes conocen bastante porque la cantamos en Shabbat, una canción, no sé si ubican Beyambru, y es una acción central a la hora de pensar en las mitzvot. Acá Pucci dice, cuidar. Beyambru es cuidar. Sí, pero es más que cuidar. Lishmor, o Beyambru, que sería como está acá conjugado, es una mitzvah muy fuerte porque es la que te da pie en los 10 mandamientos a Shabbat. Shamor et Yom Shabbat lekodsho. El mandamiento del Shabbat, una vez está puesto con recordar y la otra vez está puesto con Shamor, con observar, cumplir, guardar. Es muy difícil de traducir ahí. ¿Alguno de ustedes iba de Mahané y hacía Shmirá? Shmirá es cuando hacías guardia, cuando cuidabas al resto. Y entonces la palabra es muy fuerte entendida desde ese punto de vista, ¿no? Porque Shmirá es proteger al otro, es cuidarlo al otro. Es arriesgarte por el otro. Digamos, el que hace Shmirá es el que te va a cuidar y es el que va a poner su cuerpo para que vos puedas descansar. Entonces, que esa palabra sea la que se usa para las mitzvot es muy fuerte. Shmirá o Beyambru es que tenés que poner tu cuerpo en juego, que tenés que entregarte a la mitzvah. No es simplemente cumplir o hacer. Hubieran elegido un verbo como lekayem o la azot, y es, bueno, cumplí, hace. Es mucho más que cumplir o que hacer el vínculo con la mitzvah. Es poner en juego tu cuerpo, tu vida, para eso. Entonces quería remarcarla desde el hebreo porque esas son para mí algunas de las palabras claves que a veces hablan, que tienen que ver con la observancia, no como un ritual vacío, sino como algo central en tu vida, ¿no? Y ningún hombre ajeno podrá comer ofrenda sacra, el residente del Cohen ni el asalariado podrá comer ofrenda sacra. Y esto de vuelta también está bueno, ¿no? Es como si el Cohen tuviera privilegios, pero no puede abusar de su lugar. Y lo van cercando por todos lados. Vos sos Cohen. Esperá, si estás impuro no podés comer. Purificate como cualquier otro hijo de vecino. Vos sos Cohen, recibís una visita. ¿Qué me importa? No come de lo sacro. El que vino a visitarte no es que, yo soy Cohen, che, dale a este una porción, dale a este una porción. No tiene esos atributos. Porque la Torá va a ser un texto que va a luchar permanentemente contra los abusos de poder. Por eso siempre les digo que trabaja permanentemente en cuidar a los débiles. No puede haber ningún abuso de poder amparado en la Torá. Entonces vos sos Cohen, sí, pero no estás por encima, tenés restricciones. No podés esto, no podés aquello, no podés lo otro. Y no sos quien distribuye la comida del templo. Solo podés comer vos y los que son Kohanim. No le podés dar de esa comida a nadie. No, mirá, justo esta persona está de visita, no, esta persona es empleada mía. ¿Y? ¿Sí? No hay, digamos, hay siempre un cuidado para que no se provoquen esos excesos, que son tan inherentes al ser humano, obviamente, ¿no? Empero el Cohen, cuando comprare una persona, una compra con su dinero, él podrá comer.
y el nacido en su casa, ellos comerán de su pan. ¿Está bien? Vos y tú, tus hijos, porque también son Kohanim, acuérdense que los hijos de un Kohen son Kohanim, entonces tus hijos van a poder, y si vos incorporás a tu familia a alguien, que en la antigüedad era común, hoy en día es una cosa impensable, que es tener un esclavo, esa persona es parte de la familia y puede comer, pero no más que eso. ¿Por qué un esclavo podría comer y un invitado no? Porque el Kohen no tiene otra fuente de ingreso. ¿Y cómo hace para mantener? No hay otra manera. Ahora, un amigo, un empleado, no tiene ese privilegio. El río Jordán es la mikve de los cristianos. No, Eva, no, de los cristianos solamente no, es la mikve. El que quiere la puede usar. Es verdad que en el Nuevo Testamento se cuenta que ahí ocurrieron algunos bautismos y algunos episodios importantes para el cristianismo, pero no es solo de ellos, es una mikve universal para el que la quiera usar. Bueno, acá hay referencias al Olivo Hate. ¿Dispone un Cohen de dinero? No tenía un sueldo estipulado, lo que tenía son las ofrendas y lo que tenía es un lugar donde vivir. Y seguramente habrá habido procesos de herencia donde se transmitía de una familia de padres a hijos o de abuelos a nietos y demás. Cuando se inició la vida común, sí, el Cohen disponía de dinero, porque el Cohen administraba los impuestos y una parte de los impuestos era para los levitas y los Kohanim. Los impuestos eran las ofrendas en dinero que llevaba la gente al templo, y los Kohanim administraban eso. Y cuando eso se implementó y empezó a usarse, como todo manejo de estas cosas poco transparente, generó épocas y momentos donde hubo corrupción. Yo les conté una clásica que fue la época justo de Jesús. Cuando Roma conquista Jerusalén, Israel y el mundo judío, y pone sus impuestos, y saben que, perdón, un poquito de historia. En el menos 63, Pompeyo somete a Judea, a Israel, a un régimen de sometimiento por pago de impuestos. No estaba totalmente conquistado, había cierta autonomía, pero para que el gobierno mantenga esa autonomía, se debía comprometer a pagar una cantidad de plata por año al Imperio Romano. Ese pago lo administraba el Cohen Gadol. Y entonces cuando había un Cohen Gadol que ejercía ese rol de juntar el dinero y pagarlo, había otros que empezaron a hacer lobby en Roma y le decían a Roma, si me pones a mí como Cohen Gadol, yo subo un 30% en los impuestos y te pagamos más. Eso pasó, y se comercializaban los puestos de Cohen Gadol y se obtenían por promesas, y después el Cohen Gadol tenía que juntar más dinero para pagar ese impuesto. Entonces ahí sí había manejo de plata y había corrupción en algunos momentos. No siempre, pero hubo momentos en los que sí. Bien, y la hija de un Cohen, cuando estuviere desposada a un hombre ajeno, ella de la ofrenda sacra no podrá comer. ¿Sí? Para que coman tienen que ser casados entre Kohanim y quedarse ahí. Cuando alguien se casa afuera, no es más Cohen, no come más. Pero la hija de un Cohen, si fuere viuda o divorciada y descendencia no tuviere, podrá volver a la casa de su padre, como en su juventud del pan de su padre comerá, empero todo ajeno no comerá de él. ¿Sí? Las mismas leyes que rigen en general en el mundo no cohanístico, en el mundo de Israel. La mujer, la casás, se va y es responsable del marido. Se separa o enviuda, vuelve a la casa paterna. Y si vuelve a la casa paterna, vuelve a tener los mismos privilegios o las mismas posibilidades que tenía cuando estaba en la casa paterna. Así funcionaba en la antigüedad. Por suerte ahora uno casa una hija y ya está, no la recibe más de vuelta. Y un hombre cuando comiere ofrenda sacra por inadvertencia añadirá 1/5 sobre su valor y le dará al Cohen la cosa sacra. Si estabas por ahí, te hiciste el gil, te comiste algo del Cohen, tenés que pagar la multa del 20%.
¿sí? O sea, ¿podía haber errores? ¿Podía haber equivocaciones? Sí, podía haber. Y si alguno se equivocaba, lo podía solucionar. Esto es parte de la vida judía en general. Casi ningún error es insalvable. Todos se pueden equivocar y todo se puede reparar. Y hay que saber que en la vida funciona así. Todos nos podemos equivocar y todos tenemos la posibilidad de reparar ese error. Y no habrán de profanar las ofrendas sacras de los hijos de Israel, lo que ellos ofrecen para Adonai, pues recaería sobre ellos la iniquidad de la culpa al comer ellos sus ofrendas sacras, ya que yo soy Adonai el que los santifica. Bueno. Si yo traigo una ofrenda y es para el Cohen, y tengo que dejarla para el Cohen, y yo mismo como de esa ofrenda antes del momento que puedo comer, o la parte que no puedo comer, yo mismo profano, es como que tenés que tener cuidado de no arruinar vos una tarea sagrada, que algo que estás haciendo bueno no termine siendo malo. Y quiero hablar un poquito de este concepto, quiero ver cómo seguía, pero quiero hablar un segundo de esto. Bien. En nombre del cumplimiento de una mitzvah, a veces terminamos cometiendo una aveira, una transgresión. Y esto es lo que para mí queda claro de la última advertencia que hace la Torá. Cuando queriendo hacer algo bueno, haces algo malo, es un error típico que nos puede pasar cuando vos cerrás mucho tu atención y la ponés solamente en algo. Entonces, por ejemplo, supongamos que yo quiero hacer una donación al templo, y entonces me propongo que quiero hacer una donación al templo, y entonces me obsesiono con eso, y al lado mío hay alguien que necesita mi ayuda, y yo no le presto atención porque estoy obsesionado por cumplir con esa mitzvah. Y la advertencia es tener cuidado de no terminar profanando tu propia mitzvah por no prestar atención al otro. Como les hablé de la época histórica de la época de Jesús, quiero contarles un poco de esa época, donde esto aparentemente pasaba. Hay una denuncia que hace Jesús muy típica de la actitud farisea, dice él, aunque él era fariseo. Y esa actitud farisea era la gente que por estudiar mucho desatendía la necesidad del prójimo. Entonces había una acusación hecha a mucha gente que, puesta poniéndose atención en su tarea sagrada, descuidaba a la necesidad del que tenía uno al lado. Y se hicieron algunas investigaciones en la actualidad que muestran que esto es un rasgo muy típico del ser humano. Ponían en universidades, que hicieron estas investigaciones, una persona como lastimada en el piso, y la persona salía de un aula y le decían, tenés que apurarte porque tenés que ir a la conferencia que van a dar en tal otro lugar. Y veían cuánta gente se detenía a ver a la persona que estaba lastimada en el piso y cuánta gente no. Y cuanto más le decían a la persona que había urgencia en que vaya a dar la conferencia o a escuchar la conferencia, y aparte muchas veces la conferencia es la asistencia al necesitado en la vía pública. Andá a escuchar la conferencia de la asistencia al necesitado en la vía pública, y salían del aula y camino al otro aula había una persona tirada en el piso y seguían de largo. Y las investigaciones están con filmaciones y con estadísticas. No recuerdo los números del porcentaje de gente que se detenía, pero era bastante bajo. Y era muy gracioso que yendo a escuchar qué se hace en la vía pública cuando hay alguien lastimado, tengas a alguien lastimado ahí y no hagas nada. Bueno, esa es la advertencia que para mí aparece en este versículo. Tengamos mucho cuidado de no focalizar demasiado y perder de vista lo importante. Que a veces uno se engancha mucho con un detalle y pierde de vista el bosque. ¿No? Te tapa y no ves. Y eso nos puede pasar a todos, lamentablemente. Miren que tengo un chat que dice,
lo que no come el Cohen no se debe repartir entre los pobres. No, había una parte que era para los Kohanim, una parte que era para los pobres, y no sé si decirte que tal vez no sobraba nada, los Kohanim eran de buen comer. A veces me pregunto cuál era el colesterol de los Kohanim, ¿no? ¿Cuánto colesterol podían llegar a tener gente que comía asaditos todos los días? Habló Adonai a Moshe diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel, y les habrás de decir, cualquier hombre de la casa de Israel y del extranjero en Israel que ofreciere sacrificio, fuere votivo o voluntario, lo que ofrecieren ante Adonai por holocausto, de vuestro ganado sin defecto, macho, vacuno, ovino o caprino, todo lo que tenga defecto no habréis de ofrendar, ya que no generará preferencia para vosotros. Bueno, acá dicen, acá hay dos tipos de korbanot, sacrificios. Por obligación o por voluntad. Hay ciertas situaciones que te obligan a llevar un sacrificio. Y hay otras que lo llevas por placer o... Gracias, doctor. Acá me tranquiliza. El colesterol alto solo no es maligno. Está bien. Les decía que uno, por ejemplo, cometió una transgresión o ¿cómo se llama? Se hizo una operación y salió bien. Hay ciertos momentos donde estás obligado y llevas un corbán. Y otros que decís, no, me surge el corazón. Tengo ganas de agradecer. Es como, en términos del día, la tefilá. La mañana me levanté. No tengo que preguntarme si tengo ganas o no. Tengo que hacer la tefilá de la mañana. Como tefilí, me hago tefilá. Ahora después, 2 horas después, voy a ver a mi mamá y veo que estaba medio enferma y se curó. Entonces me surge decir una tefilá, quiero hacer un agradecimiento porque mi mamá está mejor. Entonces hay korbanot obligatorios y korbanot por voluntad propia. Uno podría pensar, ¿sabes qué? Los que son obligatorios tienen leyes. Los que son de voluntad propia, hacé lo que te surja el corazón, hacé lo que te parezca, hacé lo natural, hacé lo que... No, no es así. El que es obligatorio o el que te surge natural tiene reglas igual. Y las reglas se aplican en los dos casos, no solamente cuando el corbán es obligatorio. Y acá hay una regla, bueno, ningún animal puede ser defectuoso. Tiene que ser animales que tengan valor. Los animales defectuosos no tenían valor en el mercado, o tenían un valor ínfimo. Entonces, no ofrendes lo que no sirve, porque no es una ofrenda. Para que sea ofrenda, tiene valor, si no, no es una ofrenda. Nos pasa a muchos, siempre les cuento, en el área de acción social, que hay gente que llama para hacer una donación muy importante. Y lo que te va a donar es lo que tenía que tirar, y le viene bien que lo busques y lo retires. Por eso, la idea de la ofrenda sin defecto, en términos de lo que Tomás me preguntaba antes, sigue vigente. Y está bueno saber que hoy, cuando uno hace una ofrenda, tiene que ser sin defecto. Tiene que ser algo que tenga valor. No saben las veces que me tocó recibir llamados de gente con la mejor intención que pone en términos de donación que le vendría bien que le saquen cosas porque no tiene más espacio y no tiene dónde tirarlas. Me pasó desde libros viejos hasta heladeras que no anden o televisores viejos, digamos, pasa. Entonces, hay un concepto de sin defecto, como los animales en naturaleza. No solamente, Pato pregunta ahí, corbán obligatorio es olá. Olá es uno de los korbanot que existe, no es el único. Corbán obligatorio es corbán jobá, corbán obligatorio en ese sentido. Ahora, olá es uno que se quema, uno que se prende fuego, uno que se eleva a través del fuego. Es un tipo de los korbanot que hay. Pero también tenés corbán hatat, por ejemplo, Pato. El corbán hatat es cuando cometes una transgresión, y también es obligatorio. O sea, hay diferentes tipos de korbanot y sacrificios que se hacen en diferentes situaciones.
Y un hombre cuando ofreciera un sacrificio shlamim ante Adonai al explicitar un voto o por ofrenda voluntaria, vacuno o bovino, sin defecto habrá de ser, para agrado ningún defecto habrá de tener. Y acá tenés un ejemplo de uno que no es Jehová. Es el que se llama shlamim, que viene de shalom, que viene de paz y que viene de integridad, de los dos conceptos. ¿Y por qué lo harías? Por un voto o por una ofrenda voluntaria. Un voto es una promesa que uno hizo. Y uno dice, si ayer ganaba River, hoy traigo yo un corbán. Bueno, empató. Así que, pero es como una promesa, un voto que uno hace si sale algo que uno quiere. Ahora, si ustedes quieren hacer ese proceso bien, no se hace así. Lo que yo dije recién como chiste no se hace. ¿Cómo es ese proceso correcto? Voy a ofrendar una ofrenda, para no decir un animalito, perdón la repetición de la palabra, voy a hacer una ofrenda para que salga bien la operación, el tratamiento, el viaje o el curso de mis hijas. O sea, cuando uno pide algo para que salga bien, una ofrenda para que uno tenga brajá, tiene que ofrendarlo antes de que salga el resultado. Y no puede depender, porque si no, no es una ofrenda, es una negociación. Cuando yo digo, si River gana, yo hago una ofrenda, estoy negociando. Y no es la idea. Lo que te enseñan, y ¿saben dónde lo aprendemos esto? Que es como la universidad de la vida, cuando estamos en el cementerio. Cuando decimos El Male Rahamim, ¿conocen la oración El Male Rahamim? Lo que decimos es, Dios, yo te pido que ahora la neyamá de esta persona se conecte a la vida eterna, ascienda y llegue a la vida eterna. Ese proceso dura en la tradición judía semanas o meses, depende la neyamá de la persona, depende cómo la haya trabajado previamente, puede estar semanas o meses. Y lo que yo digo es, no es, y Dios cuando llegue y me mande el mensaje de que está ahí, te hago una donación. Lo que uno dice es, porque estoy pidiendo, solamente porque estoy pidiendo, no por el resultado, me comprometo a hacer una donación. Ese es el ritual con el cual uno hace un entierro. Uno hace un pedido y sin saber si va a tener o no éxito en lo que uno pide, uno compromete una donación y uno hace una donación. Ese es el modelo. Y en nuestra vida eso está bueno aplicarlo en todo, ¿no? Si yo hago algo por vos, no es porque vos haces algo por mí. No espero a que vos hagas algo por mí para yo hacer algo por vos. Yo hago algo por vos. Si no, no hago algo por vos. Hago algo por mí. Si yo hago algo por vos porque vos haces algo por mí, yo hago algo por mí. Si yo quiero hacer algo por vos, hago algo por vos, independientemente de lo que vos hagas por mí. Eso se llama amor. Y cuando solamente tenemos una estructura transaccional en nuestra vida, nos perdemos la dimensión más linda de la vida. Entonces, esto de las ofrendas siguen siendo muy aplicables a nuestra vida cotidiana y tiene mucho que ver con cómo nos sale hacer algo por otro. Y si solamente nos sale con los que hicieron cosas por nosotros previamente. Acá Cintia da fe con algún ejemplo de esto que contaba yo de algunas donaciones que no son donaciones. Sí, tal cual. Ayer Julián Weich en broma dijo algo de esto. Pero lo que pasa es que lo que él dijo en broma, en realidad... A ver, dediquemos un segundo, cerremos el encuentro con ese tema porque me parece interesante. Gracias, Tommy, por traerlo. En el fondo, muchos de nuestros actos por otro son egoístas. Pero uno podría decir que el amor también es egoísta. Yo te amo por lo que siento porque me siento bien cuando estoy con vos. También hay un egoísmo. Por lo que me haces bien. Me haces bien, acá dice Pucci, por lo que me haces sentir a mí. Y si yo ayudo, y ayudo
porque me siento bien conmigo mismo, me digo, che, yo soy un buen tipo, me gusta sentirme buen tipo, y ayudo, no es lo mismo que el mercantilismo de como vos me hiciste un regalo, yo te hago un regalo. O como vos me prestaste cuando yo no tenía, ahora te presto cuando... Pero como vos nunca me prestaste, a vos no te presto. Me refiero a esto en el mismo nivel de la ayuda, en la misma dimensión de la ayuda. Ahora, cuando lo que yo te doy, lo que vuelve es en otra dimensión, sí está bueno. Si yo te doy una ayuda y lo que me vuelve es gratificación conmigo mismo, autoestima, todo lo que Julián Weich pudo haber dicho ayer, ¿no? Me siento bien, me hace bien a mí y te ayudo, ese egoísmo está bueno. Ese egoísmo es valioso. Ahora, él le dijo, no, a vos te ayudo porque me ayudaste, a vos no te ayudo porque no me ayudaste, no estoy ayudando, estoy transaccionando, estoy pagando lo que alguna vez me pagaste. Nada, es interesante pensar cuáles son las motivaciones que cada uno tiene para hacer algo por el otro. ¿Qué te hace hacer algo por el otro? Y cuánto de lo que haces por el otro lo haces realmente desinteresadamente, aunque te sientas bien, que no es interés. Aunque te haga vos mejor persona, que no es interés. O porque te posiciona frente a otros, que eso es interés. O porque te da un lugar social, que es un interés. Sí, Armando. No, no me quedó claro cuándo decís en el amor, cuando uno quiere a alguien, es interesado o no. Uno quiere a alguien porque esa persona te hace sentir bien, o uno debería amar a alguien para ayudar al otro. No me quedó claro eso. No, yo digo... Armando, saca debería del amor. Amar es amar, sin debería. Muy bien. Lo que pasa es que yo trataba de ponerlo en términos de las dimensiones, porque me parecía que era una forma de darnos cuenta de que hablamos en campos distintos. Por supuesto que el amor es una emoción que uno no maneja. El amor surge. El amor es algo que uno siente, que uno experimenta, que uno puede vibrar, pero no puede decir, a vos te amo y a vos no te amo. Ahora, la Torá cree que con el compromiso de actitud uno termina amando. Por eso la Torá te manda y te dice, ama a tu Dios. ¿Y qué significa amar a tu Dios? Todo tu corazón, con todo tu ser y con todas tus fuerzas. Que vos pongas tu corazón en juego, digamos, que vos hagas cosas para perseguir ese amor, para enamorarte sería. Como de alguna forma uno puede proponer construir una familia con alguien y que en algún momento llegue el amor, como hacen muchos ortodoxos en su casamiento. Ahora, si siempre hay algo que vuelve, miren, se los voy a dar con un grafiquito para que vean, capaz que lo conocen, pero ese... ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice no? ¿Qué escribo acá? Díganme cuando puedan, ¿quién se da cuenta qué palabra en hebreo estoy escribiendo acá? ¿Qué escribí acá? Tzedek. Tzedek. Acá. Acá. Tzedakah. Muy bien. ¿Alguien sabe lo que es Etbash? Bueno, es una de las técnicas de la Kabbalah que dice Et-Bash. La Aleph es la primera letra del abecedario, la Taf es la última. La Bet es la segunda, la Shin es la anteúltima. Lo que significa Et-Bash es que a cada letra de una palabra la reemplaces por la letra opuesta del alfabeto. Si la letra es la primera, le das la última. Si la letra es la segunda, le das la anteúltima. Si la letra es la tercera, le das la antepenúltima. ¿Está bien? ¿Alguien sabe qué letra es la tzadik? Es la 5 contando de atrás. Entonces hay que reemplazarla con la quinta contando de adelante. ¿Cuál es la quinta letra contando de adelante? Hey. Bien. La Dalet es la cuarta letra de la Torá. ¿Cuál es la cuarta contando de atrás? Kuf. Shin, Taf, Kuf. Muy bien, acá
Puchi dice Kuf. La Kuf, en la cuarta de atrás. ¿Cuál es la cuarta de adelante? Dale. Muy bien. Dalet. Y acá tenemos la Hei, que es la quinta de adelante. ¿Cuál es la quinta de atrás? Tzadik. Muy bien. Fíjense qué lindo. Tzedaká, tzedaká. Ay, no lo vi, no lo vi. Todo lo que va, vuelve. Tzedaká es de ida y vuelta. No es solamente de ida, no solamente das, recibís. Entonces, es un poco por lo que hablábamos de lo de Julián y un poco la pregunta de Armando. Es imposible pensar que cuando vos das algo no viene nada. La pregunta es de vuelta, si lo que vos das es interesado en lo que va a venir, o si lo que vuelve, vuelve espontáneamente, y si lo que vuelve es en la misma dimensión de lo que das o no es en la misma dimensión. Si vos lo que vuelve un nivel más arriba, es tzedakah, o es amor. Si lo que das vuelve en el mismo nivel o más abajo, es interés. Yo digo siempre, con mi esposa acá al lado mío, que no me pegue, que el único amor totalmente desinteresado que uno tiene en la vida, no digo el último, uno de los amores desinteresados de la vida es el de los hijos, o el de los nietos. Que el amor de pareja es interesado, no es Sí. amor. ¿Por qué digo esto? No es amor. Porque yo la quiero, Puchi, Solo para toda la vida. Pero si me pega, si me hace cosas que ustedes no saben que ella me hace y me duele, me lastima, y me hace ciertas cosas, en algún momento voy a decir, no, pará, no me hagas más eso porque me hace mal, me daña, me lastima. En algún momento digo, basta, ya no es más sano, esto no es más bueno. O sea, lo que vuelve, entonces lo que vuelve importa. Y yo creo que algunas personas que uno ama y hagan lo que hagan, las va a amar igual. Y tal vez se equivoquen una y mil veces, y tal vez nos digan cosas hirientes, y tal vez nos hagan desprecios, y uno los ama igual. El amor más puro es difícil de sentir. Existe, pero es difícil. En algún momento uno dice, bueno, basta. Hasta acá. Se me fue el enamoramiento, el amor, la emoción que sentía. Algo se me fue, me lo sacaste. ¿Escuchaste? Se me fue. Pero volvió, justo ahora volvió. Bueno, nada, sigamos pensando, estudiando juntos, compartiendo este momento de Torá, y nos vemos mañana en Shabbat o el jueves que viene. Gracias. Cuídense. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Shalom. Abrazo a todos.